Bienvenido a Mente Infinita, el canal donde te enseñamos cómo usar el poder de tu mente para atraer lo que deseas. En este video te voy a revelar el secreto de una de las autoras más influyentes en el campo de la metafísica y la ley de atracción, Florence Scovel Shinn. Ella fue una escritora y maestra espiritual que vivió a principios del siglo XX y que dejó un legado de sabiduría y prosperidad para las generaciones futuras. Su obra más famosa es La palabra es tu varita mágica, donde explica cómo las palabras que pronunciamos tienen un poder creativo y determinan nuestra realidad. En este libro, ella nos da una clave para la prosperidad que es tan simple como efectiva: usar afirmaciones positivas que nos conecten con la fuente divina de toda abundancia. ¿Quieres saber cuál es esa clave y cómo aplicarla en tu vida? Entonces sigue viendo este video y prepárate para transformar tu mente y tu destino. A continuación, te voy a mostrar cómo usar el poder de tu mente para atraer lo que deseas, siguiendo las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Ella nos dice que las palabras que pronunciamos tienen un poder creativo y determinan nuestra realidad. Por eso es importante que usemos afirmaciones positivas que nos conecten con la fuente divina de toda abundancia. Las palabras son declaraciones que expresan lo que queremos como si ya fuera una realidad. Por ejemplo, si queremos tener más dinero, podemos decir: yo soy rico y próspero. Al hacerlo, estamos enviando una señal al universo de que esa es nuestra vibración y que estamos listos para recibir lo que pedimos. Pero no basta con decir las afirmaciones una vez y olvidarnos de ellas. Hay que repetirlas con fe, convicción y emoción. Hay que sentir que ya tenemos lo que deseamos y agradecer por ello. Hay que visualizarlo en nuestra mente y actuar como si ya fuera nuestro. Así es como activamos la ley de atracción y hacemos que las cosas se manifiesten en nuestra vida. Florence Scovel Shinn nos da muchas afirmaciones para diferentes áreas de nuestra vida, como la salud, el éxito, la sabiduría y la felicidad. Aquí te doy algunos consejos para que uses las afirmaciones positivas de manera correcta y eficaz. Elige afirmaciones que te hagan sentir bien. No uses afirmaciones que te generen duda, ansiedad o culpa. Por ejemplo, no digas: yo soy rico y próspero, pero no sé cómo lo voy a lograr. O yo soy rico y próspero, pero no me lo merezco. Estas afirmaciones tienen una carga negativa que anula el efecto positivo. En su lugar, usa afirmaciones que te llenen de confianza, alegría y gratitud. Por ejemplo, puedes decir: yo soy rico y próspero, porque el universo me provee de todo lo que necesito. O yo soy rico y próspero, porque soy digno de recibir la abundancia divina. Usa el tiempo presente. No uses afirmaciones en tiempo futuro o condicional, porque eso implica que lo que quieres está lejos o depende de algo externo. Por ejemplo, no digas: yo seré rico y próspero cuando consiga un mejor trabajo. O yo sería rico y próspero si tuviera más suerte.
Estas afirmaciones te mantienen en un estado de espera o de falta. En su lugar, usa afirmaciones en tiempo presente, como si ya tuvieras lo que deseas. Por ejemplo, puedes decir: yo soy rico y próspero ahora mismo. O yo soy rico y próspero siempre. Usa afirmaciones positivas. No uses palabras negativas o limitantes en tus afirmaciones, porque eso le da poder a lo que no quieres. Por ejemplo, no digas: yo no soy pobre ni escaso. O yo no tengo problemas ni deudas. Estas afirmaciones enfocan tu atención en lo que quieres evitar o eliminar. En su lugar, usa afirmaciones positivas y expansivas en tus afirmaciones, que reflejen lo que quieres crear o aumentar. Por ejemplo, puedes decir: yo soy rico y abundante. O también puedes decir: yo tengo soluciones y oportunidades. Repite las afirmaciones con frecuencia. No basta con decir las afirmaciones una vez al día o cuando te acuerdas. Hay que repetirlas con frecuencia, preferiblemente por la mañana y por la noche, cuando tu mente está más receptiva. También puedes repetirlas durante el día, cuando te sientas desanimado o necesites un impulso de energía. Puedes usar alarmas, recordatorios o notas adhesivas para ayudarte a recordar tus afirmaciones. Repite las afirmaciones con emoción. No basta con decir las afirmaciones de forma mecánica o sin sentirlas. Hay que repetirlas con emoción, como si ya fueran una realidad. Hay que sentir la alegría, la gratitud y la satisfacción de tener lo que deseas. Puedes usar tu imaginación para visualizar lo que quieres y cómo te hace sentir. También puedes usar gestos, tonos de voz o música para darle más fuerza a tus afirmaciones. Actúa de acuerdo a tus afirmaciones. No basta con decir las afirmaciones y esperar a que las cosas pasen por sí solas. Hay que actuar de acuerdo a tus afirmaciones, como si ya fueran una realidad. Hay que tomar decisiones, acciones y hábitos que estén alineados con lo que quieres. Por ejemplo, si quieres ser rico y próspero, debes administrar bien tu dinero, invertirlo sabiamente, ahorrarlo prudentemente y gastarlo generosamente. También debes rodearte de personas que te inspiren, te apoyen y te enseñen a ser más abundante. Ahora te daré algunos ejemplos de afirmaciones positivas que puedes usar para diferentes áreas de tu vida. En el área de la salud, yo soy sano y fuerte. Mi cuerpo se regenera y se cura a sí mismo. Yo me alimento de forma saludable y me ejercito regularmente. Yo disfruto de una vida plena y vital. En el área del éxito, yo soy exitoso y triunfador. Yo logro todo lo que me propongo. Yo aprovecho todas y cada una de las oportunidades que se me presentan. Yo soy reconocido y valorado por mi trabajo. En el área de la sabiduría, yo soy sabio e inteligente. Yo aprendo de todo lo que me pasa. Yo tengo una mente abierta y muy creativa. Yo tomo realmente las mejores decisiones en mi vida. En el área de la felicidad, yo soy feliz y alegre. Yo vivo el presente con gratitud y optimismo. Yo me acepto y me quiero realmente como soy.
Yo comparto mi abundancia y mi felicidad con los demás. Estas son solo algunas ideas, pero puedes crear tus propias afirmaciones según lo que quieras atraer a tu vida. Lo importante es que las uses con fe, convicción y emoción, y que actúes de acuerdo a ellas. Te aseguro que si haces esto, verás cómo tu vida empieza a cambiar para mejor. Verás cómo se abren las puertas de tu bien y cómo llegan a ti oportunidades, personas y situaciones favorables. Verás cómo se cumplen tus deseos y cómo te sientes más feliz y pleno. Recuerda que tu palabra es tu varita mágica y que puedes usarla para crear la realidad que quieres. Solo tienes que creer en ti mismo y en el poder de tu mente. Ahora te compartiré un testimonio de una persona que cambió su vida con toda esta información de Florence Scovel Shine. Espero que te sirva de inspiración y motivación. Este es el caso de Mary Jones, una mujer de Chicago que sufrió una gran pérdida en su vida. Su esposo, que era un exitoso abogado, murió en un accidente de coche, dejándola viuda y con 2 hijos pequeños. Mary se quedó sin recursos económicos y sin apoyo emocional. Se sumió en una profunda depresión y perdió las ganas de vivir. Un día, una amiga le regaló un libro que le cambió la vida. Se trataba de La palabra es tu varita mágica, de Florence Scovel Shine. Mary se sintió atraída por el título y decidió leerlo. El libro le abrió los ojos a una nueva forma de ver las cosas. Le enseñó que las palabras que pronunciaba tenían un poder creativo y determinaban su realidad. Le mostró cómo usar afirmaciones positivas para atraer lo que deseaba y cómo eliminar las palabras negativas que le limitaban y le hacían daño. Mary empezó a practicar lo que el libro decía y a repetir las afirmaciones que le sugería. Al principio le costó creer en ellas, pero poco a poco fue sintiendo los cambios en su interior y en su exterior. Su mente se volvió más clara y positiva. Su cuerpo se recuperó y se fortaleció. Su situación económica mejoró y encontró un nuevo trabajo. Sus hijos se adaptaron y se alegraron de verla feliz. Y lo más importante, recuperó la confianza y la felicidad. Hoy Mary puede decir que es una mujer nueva, gracias al poder de la palabra y a la sabiduría de Florence Scovel Shine. Su libro ha sido una bendición para ella y para muchos otros que lo han leído. Se lo recomienda a todo el mundo que quiera mejorar su vida y alcanzar sus sueños. Solo hay que seguir sus consejos y repetir sus afirmaciones con fe, convicción y emoción. La palabra es tu varita mágica. Úsala para crear la realidad que quieres. Si quieres cambiar tu vida como Mary, solo tienes que seguir los pasos que te he enseñado en este video. Usa el poder de la palabra para crear la realidad que quieres. Repite las afirmaciones positivas con fe, convicción y emoción. Actúa de acuerdo a tus afirmaciones y sobre todo, confía en el universo y en ti mismo. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda. Si quieres que compartamos más contenido sobre Florence Scovel Shine, háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal, Mente Infinita, donde te enseño más sobre cómo usar el poder de tu mente para atraer lo que deseas.
También puedes dejarme un comentario con tus dudas, sugerencias o testimonios. Me encantaría saber de ti y ayudarte en lo que pueda. Gracias por llegar hasta el final. Que tengas un día lleno de bendiciones infinitas.